Buenos días a todo el mundo, encantado de estar con vosotros otra vez en esta serie de charlas de Hablando de Oratoria. Mi nombre es Santiago Pérez Castillo, de Formación RICAP, y hoy vamos a hablar de algo que para mí fue un antes y un después. Dicen que todo el mundo podemos servir de ejemplo, a veces de bueno y a veces de malo. Pues hoy voy a hablaros de una charla en la que aprendí muchas cosas, quizás porque no fue el ejemplo, digamos, mejor, la mejor charla que he visto en mi vida, sino que lo que realmente vi es ni más ni menos alguna serie de cosas que a mí personalmente creo que perjudicaron mucho la charla. Como decía, bienvenidos a esta nueva charla y un placer estar de nuevo hoy con vosotros. Hoy vamos a hablar, como decía, de cómo fue que aprendí en esa charla que os comentaba. Para mí, la peor charla a la que he asistido jamás. Y qué cosas aprendí, qué cosas podemos aplicar en nuestras presentaciones. Yo creo que todos en algún momento, si hacemos un poquito de memoria, podemos llegar a encontrar una charla en la que literalmente ha sido soporífera, infumable, algo que dices, mejor que no hubiera venido a esta charla, me hubiera ahorrado el tiempo y sobre todo, pues bueno, no me hubiera ido con este mal sabor de boca. Pues os voy a contar una pequeña historia, una pequeña charla y cómo fue y los 7 puntos que para mí fueron clave. Es decir, estoy hablando de una charla típica que en un momento dado una prestigiosa escuela de negocios organizó para lo que era el cierre del año lectivo. Invitó, eso sí, a un ponente de gran prestigio dentro de lo que es su sector, una persona con un aura, con una marca personal y sobre todo con un reconocimiento dentro de lo que es el sector muy importante. ¿Qué ocurrió? Pues que la verdad es que mucho prestigio, mucho contenido, pero la verdad es que la charla fue realmente difícil de entender y sobre todo difícil de seguir. Lo hizo tan mal, tan resumamente mal, que nos motivó a una cosa fundamentalmente. Desde luego, si lo que buscaban era motivar a los alumnos o a los posibles alumnos que pudieran incorporarse, la verdad es que lo consiguió en mi caso. A mí me sirvió para redoblar lo que diríamos serían mis esfuerzos en qué, en conseguir que otros llegaran a mejorar su manera de presentar en público. Yo os voy a comentar 7 errores, ni uno ni dos, sino 7 que yo detecté cuando estuve en esa charla y que la verdad es que me llamaron mucho la atención. 7 errores que sí que están en nuestras manos y que pueden hacer que tu charla sea una charla interesante, sea una charla atractiva, una charla que recuerden, una presentación a la altura de lo que se espera o literalmente hundir tu presentación. Da igual que sea ante un público amplio o que sea una charla para un grupo reducido. Estos 7 errores que vuelvo a repetir sí que están en nuestra mano, sí que tenemos que tener en cuenta que debemos de evitarlos. Vamos a empezar con ellos si queréis. El primero de los errores, ni más ni menos, fue el hablarles en su idioma. ¿Qué es lo que ocurrió en esta charla? En esta charla el ponente empezó a hablar en el idioma de su comunidad autónoma local. ¿Qué pasa? Que habría gente en el auditorio, yo por ejemplo sí que los entendía, pero había gente que estaba conectada por streaming, había gente que estaba conectada por otra serie de canales y sobre todo había gente en el lugar que no tenían por qué entender el idioma de la comunidad autónoma. ¿Qué ocurrió? Pues que toda esa gente literalmente desconectó porque no estaba entendiendo qué es lo que le estaban contando. Entonces, por una parte, tienes que hablarles, parece obvio, ¿no? En su propio idioma, en un idioma que entiendan. Y lo segundo es que esta persona se dedicó a hablar en un lenguaje tan sumamente elevado, tan sumamente alto, que literalmente la gente se iba perdiendo. Entonces, ¿para qué le vas a prestar atención? Piénsalo. A alguien que ni tan siquiera se preocupa de si le entiendes o no. Simplemente lo que hace es, si no le importa a él que yo le entienda, ¿por qué le tengo yo que prestar atención? Bueno, esto fue el comienzo. La verdad es que fue algo realmente impactante. A partir de ese momento siguió con la charla y hubo un momento en el que a mí me llamó la atención el segundo de los puntos. El segundo de los puntos tiene que ver ni más ni menos con cómo te acercas a tu público, cómo te acercas a quienes te están escuchando. Ten en cuenta que hay 2 maneras de acercarse. La primera sería cómo te acercas físicamente a ellos. ¿Por qué? Porque el hecho simplemente en que tú estés de pie y ellos estén sentados ya marca una distancia. Pero si además en medio pones una tarima que lo eleva todavía más y empiezan a poner otra serie de elementos, como veremos luego, lo que haces es que físicamente te estás separando y te estás distanciando de tu público.
con lo cual, quieras que no, tu mensaje le va a costar llegar. Entonces, hay que acercarse físicamente, pero también emocionalmente. ¿Por qué? Porque si tu charla va a estar hablando de una serie de temas, que además son una serie de temas que no todo el mundo domina, cuando tú utilizas ese lenguaje tan elevado, cuando tú utilizas esos conceptos tan abstractos como era el caso, lo que haces es que todavía tu mensaje lo estás alejando más de ellos. Así que, volvemos a repetir, el primero, hablarles en su idioma y segundo, acercarte a ellos, tanto física como emocionalmente. Tercer punto, también muy importante. El tercer punto tiene que ver con cómo estableces el diálogo con la gente que está hablando. No significa que estén constantemente levantando las manos y preguntando e interrumpiendo. Hay momentos en los que puedes dejar ese hueco para que la gente interaccione contigo. Pero hay una parte muy importante y es que tienes que conseguir ese diálogo a base de establecer la relación con ellos. Y si no te entienden, acuérdate de una cosa. La culpa de que no se entienda no es de ellos. La culpa de que no te hagas entender siempre es tuya, porque tú eres el que tienes que conseguir que tu mensaje, que tu lenguaje, que tus conceptos sean accesibles para todo el mundo. Así que, importantísimo, conseguir dialogar con ellos, que te entiendan y que te den esa retroalimentación. Cuarto punto, para mí también muy importante. Fíjate, no te escondas. Y cuando digo no te escondas, significa que no debes de poner cosas en medio, como decíamos antes. Un atril, fantástico el atril, pero cuando tú te parapetas detrás del atril, estás poniendo una barrera, te estás escondiendo detrás de él. Y la imagen que está viendo la persona que te está escuchando es, se está parapetando, se está escondiendo, no está siendo accesible. Lo segundo, mesas. Intenta salir de detrás de la mesa y empieza a hablar. ¿Por qué? Porque es muy importante. Cuando no hay nada entre medio, mi mensaje va a llegar incluso visualmente mucho más fácilmente. Y tercero, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención. Cuando un ponente sale y lo primero que hace antes de hablar es abrocharse la chaqueta, la impresión que me da a mí es que se está parapetando detrás de su coraza. Imaginemos que es un guerrero de la edad medieval. Se está poniendo todo para que no le podamos, digamos, acercar, no podamos contactar con ellos y sobre todo yo lo percibo como otra barrera más que va a impedir que el mensaje llegue. ¿Vale? Entonces es importante, no te escondas detrás de elementos que impiden esa comunicación, ese acercamiento con las personas que te están escuchando. Quinto punto, muy importante también. El quinto punto para mí es no puedes permitirte que la gente se pierda a lo largo de tu presentación. Dile al principio, aunque sea, esbózales cuáles van a ser los puntos principales, explícaselo de una manera que vean el recorrido de lo que vas a tener en cuenta a lo largo de tu presentación y sobre todo que no vayan perdidos, que vayan enlazando lo que tú les has marcado como una especie de pequeña hoja de ruta. Así que no te puedes permitir que nadie se pierda a lo largo del camino porque no estás siguiendo lo que van a ser los puntos que vas a ir cubriendo. Bueno, pero no es el último. El sexto de los puntos tiene que ver con la capacidad de introducir un toque de humor. Puede ser una presentación seria, puede ser una presentación muy sesuda, como dicen por ahí, o puede ser incluso una presentación muy técnica. Pero si logras, y es algo que es un verdadero arte, conseguir un pequeño toque de humor en un momento dado, una pequeña ejemplo, una pequeña historia, una pequeña anécdota, tu presentación va a ganar tremendamente. Ese pequeño toque de humor hace que cambie a ser algo que es mucho más receptivo por quienes te están escuchando. Y eso significa que también tienes que respetar por el otro lado lo que yo llamo una línea mágica. Y la línea mágica que distingue una anécdota o un chiste o un argumento o una metáfora un poquito graciosa que le da un poquito de sal y pimienta a tu presentación, lo diferencia de lo que yo llamaría ser un monólogo empresarial, que es simplemente una serie de situaciones que lo que va buscando no es tanto transmitir, informar o motivar, sino simplemente conseguir una sonrisa de quien te está escuchando. Sexto punto, como decía, la capacidad de introducir ese pequeñito toque de humor que marca la diferencia. Y el séptimo, el último, pero no el menos importante, diles cómo pueden seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque cuando termina la presentación mucha gente se queda con ideas, con dudas, con ganas de saber un poquito más. Diles cómo pueden seguir profundizando en el tema, cómo pueden contactar contigo, cómo se pueden referir a estos temas de una manera un poquito más profunda y sobre todo, dales la posibilidad
de que puedan seguir contactando contigo, porque cuando haces una presentación, si lo has hecho bien, seguro que has despertado esa pequeña chispita que a la gente le va a hacer mucha ilusión que luego puedan seguir profundizando. Como veis, 7 aspectos. Háblales en tu idioma, acércate a ellos, dialoga con ellos, no los pierdas en el camino, introduce si puedes un pequeño toque de humor y diles cómo pueden seguir aprendiendo. Son 7 puntos que sí que están en tus manos y que hacen que tu presentación sea completamente diferencial, completamente memorable. Espero que os haya gustado. Estamos a vuestra disposición en Formación Recap para seguir profundizando en otra serie de píldoras como esta, de hablando de oratoria, y sobre todo a vuestra disposición en nuestro correo electrónico o en nuestra página web. Os vemos en la próxima sesión. Ha sido un auténtico placer estar con vosotros.